De actualidad. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Jordi Maiz Chacón. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Gracias. Que espero que disculpes mi mallorquín porque, claro, no voy a poder pronunciar bien el nombre de las jornadas, pero son unas jornadas dedicadas a los judíos en las Baleares, en este caso en la maravillosa Menorca. Tú eres el coordinador, Jordi, de estas jornadas, eres profesor de Historia de la UNED y se enmarcan dentro de las 36ª Jornadas de Estudios Históricos Locales. Cuéntanos cómo se gestan estas jornadas y, en concreto, por qué el interés en hablar de los judíos, en este caso de los judíos menorquines. Sí, perfecto. Bueno, evidentemente, en primer lugar, tengo que agradeceros el interés, ¿no?, por estas jornadas de estudios locales que, bueno, han sido todo un éxito, tanto a nivel de participantes, de público, como de ponencias y también de comunicaciones, ¿no? Nos hemos juntado unas 100 personas de diversos países y de diversas islas también, interesados en esta minoría o en estas huellas, ¿no?, que de forma intermitente han tenido las diferentes comunidades judías a lo largo de la historia en las Islas Baleares. Desde mi punto de vista, creo que era necesario hacer una actualización, ¿no? Son muchos los estudiosos que se están dedicando a la temática. Ya sabemos que las minorías y aquello que queda en ocasiones oculto en los márgenes de la historia suele tener un interés relativamente importante, y es lo que hemos querido, ¿no? Intentar actualizar los puntos de vista, ¿no?, y poner sobre la mesa las diferentes aportaciones que desde ámbitos muy diversos, ¿no?, que van desde la epigrafía, a la numismática, a la literatura, a estudios sobre el ADN, hay evidentemente estudios históricos también, que nos han concentrado en estos días en la presencia, ¿no?, judía en las Baleares. Sí, se han celebrado estas jornadas durante los días 22, 23 y 24 de noviembre. Si nos escuchan, aún a lo mejor podrán asistir si tienen la suerte de estar en Menorca. Jordi, ¿cómo ha evolucionado? Cuando te refieres a actualización, ¿cómo han evolucionado estos estudios y en qué momento nos encontramos ahora? Sí, bueno, desde mi punto de vista, el interés sobre la comunidad judía en las Baleares, tanto de estudiosos locales como de estudiosos de fuera de las islas, ha tenido un goteo constante, ¿no?, a lo largo de la historia. Siempre ha sido un tema de interés, no de un interés especial, ¿no?, de macrocongresos, pero sí que constantemente ha habido estudios que han ido analizando desde diversas ópticas, ¿no?, incluso desde diversas escuelas y puntos de vista, esta presencia. La verdad que quizás por hallazgos, ¿no?, buena parte de los estudios se deben a la aparición de documentos, ¿no?, o de nuevos datos, ¿no?, que corroboran estas digamos, pequeñas huellas históricas, ¿no? En los últimos años se han presentado algunas tesis doctorales, ¿no?, sobre la presencia de diferentes comunidades judías, especialmente en Mallorca. Yo mismo hice una tesis doctoral sobre la temática en la Edad Media. Han aparecido varias tesis doctorales también que están analizando sobre todo los estudios sociales y económicos, ¿no?, quizás por la aparición de nuevas fuentes y la transcripción de algunos documentos en hebreo también, por ejemplo, de un documento de contabilidad, de un Pincás, ¿no?, de Magaluf Mili, un prestamista del siglo XIV. Y luego, pues, desde el punto de vista del mundo de la historia moderna, pues han ido apareciendo, o sobre todo releyendo algunos de los procesos inquisitoriales, ¿no?, que acompañaron todo este durísimo proceso de represión contra las comunidades judías desde el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Asimismo, en la época contemporánea, pues, tenemos nuevos estudios sobre algunas comunidades mercantiles protagonizadas por chuetas, ¿no?, más allá ya de las comunidades conversas, y luego también
evidentemente en los últimos años contamos incluso con el retorno al judaísmo de algún chueta, ¿no? Que también han protagonizado un poco de lo que hoy en día hablaríamos, ¿no? De historia viva, que también ha sido, digamos, objeto de estudio y análisis, ¿no? en estas jornadas. Claro, que nosotros precisamente conocemos bien porque, por ejemplo, sospecho que te refieres a Miquel Segura o a Pinjas Ben Abraham, ¿no? A estas personas efectivamente. Sí, de hecho, las jornadas iniciaron con una charla, ¿no? De Miquel Segura sobre la memoria chueta, ¿no? Más allá de los archivos, ¿no? Nosotros queríamos un poco también ver esta vivencia personal, ¿no? Porque en ocasiones los historiadores nos metemos en los archivos y empezamos a rebujar entre documentos, pero resulta que sobre la temática que estamos analizando, pues también hay puntos de vista actuales, ¿no? Que nos pueden, pues, dar una visión seguramente muy sugerente, ¿no? Y al menos diferente de esos documentos que casi son súper estáticos, ¿no? Oye, ¿qué más ponencias destacarías? Ya sé que es difícil como coordinador padre de estas jornadas, pero sí. ¿Qué más querrías resaltar? Bueno, a mí, claro, la temática me ha interesado en conjunto. De hecho, cuando se me ofreció desde el Instituto de Estudios Balearic la coordinación, yo intenté de una forma o de otra evitar que fuera un monográfico sobre, pues, la presencia judía en Mallorca en la Edad Media, ¿no? Básicamente porque conocía prácticamente todos los especialistas, incluso a buena parte de sus conclusiones, ¿no? Así que se aceptó en buena medida la propuesta de hacer, pues, una aportación mucho más transversal y mucho más amplia en lo cronológico, ¿no? Que irían desde el mundo antiguo hasta el mundo contemporáneo y también en lo geográfico, ¿no? Hemos tenido aportaciones de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. Algo que yo creo que es a destacar, ¿no? Por ejemplo, no sé, la presencia de Walter Benjamin, ¿no? En la isla de Ibiza, ¿no? Con una ponencia, ¿no? de Vicente Valero, perdón. Yo creo que muy sugerente. Incluso se nos ha quedado ahí en el tintero algunas posibles comunicaciones sobre algunas comunidades judías, ¿no? que marcharon, ¿no? Con el ascenso del Partido Nacional Socialista de Alemania y que son protagonistas de los primeros establecimientos hoteleros en Ibiza, ¿no? Eso es a nivel de Ibiza. Desde el punto de vista de Menorca, pues han abordado la presencia en época moderna de las comunidades judías en Menorca, y luego por parte de Miguel Ángel Casasnovas, ¿no? El profesor de historia en Menorca. Luego tenemos también un profesor ya emérito de la UIP, Jaume Sastre, que también nos ha hablado de la comunidad judía de Ciutadella, ¿no? Estos micromundos, ¿no? De las familias del medievo y sus actividades, ¿no? Y luego, evidentemente, salto algunas, porque han sido días muy, muy densos, solo para que se hagan una idea los oyentes, ¿no? Y las oyentes, que estamos hablando de unas 25 personas, ¿no? Entre ponencias y comunicaciones, ¿no? Por tanto, ha sido un macro congreso, ¿no? Unas jornadas que de repente, pues, se han convertido en un congreso, ¿no? Muy amplio sobre esta presencia, ¿no? Luego me faltaba la parte de Menorca, sobre la presencia de judíos en Menorca durante las dominaciones francesas y británicas del siglo XVIII, ¿no? Por parte de la profesora Matilde Morcillo, también muy interesante, porque ella descubrió unos protocolos notariales que hacían mucha referencia, ¿no? O especial referencia a estas actividades. Y luego, pues bueno, desde el punto de vista de Mallorca, hemos contado con algunos ponentes, ¿no? Tanto de la UNED en Mallorca como de la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Como Eduardo Pascual o el profesor Lluís Tudela, amigos ambos, ¿no? Que nos han abordado, pues, las actividades económicas y comerciales de los judíos en el mundo medieval, y luego también las actividades, ¿no? Relacionadas con el proceso, ¿no? De implantación de la Santa Inquisición y sus aplicaciones, ¿no? Y la represión que se ejerce en la isla de Mallorca. Además, las jornadas coincidían, como hemos podido leer, con los 1600 años de la circular del obispo Sever de Menorca sobre la conversión de los judíos en el 418. Sí, efectivamente, las jornadas se enmarcan en este aniversario, ¿no? Del 1600 aniversario de la encíclica del obispo Severo. No hemos querido monopolizar en esta encíclica las jornadas, porque durante todo este año, y creo que aún queda alguna actividad más, en la isla de Menorca se ha celebrado esta efeméride
de forma, yo creo que muy activa, ¿no? Incluso con charlas, congresos, con edición de textos, no libros, la propia encíclica con un estudio introductorio bastante amplio, ¿no? Del profesor Amengual, y yo creo que la idea era pues interrelacionarlas, ¿no? con esta gran encíclica, ¿no? Que nos habla de este proceso de conversión al cristianismo, ¿no? De la comunidad judía de Mahón, del obispo Severo, ¿no? Con Milagro presente. Y bueno, yo creo que es uno de los documentos más importantes, no solo exclusivamente de la presencia judía en Menorca, porque también nos habla indirectamente de la presencia judía en comunidades rurales en la isla de Mallorca, ¿no? Que además luego se ha corroborado, ¿no? con algunos restos de lo que se llamaron basílicas paleocristianas, ¿no? Con inscripciones en hebreo, como por ejemplo la Basílica de Casfrares, ¿no? En la localidad de Santa María del Camí. Y luego, además, yo creo que nos ofrece una visión excelente también de estos conflictos, ¿no? Religiosos en el extremo occidental del mundo mediterráneo, ¿no? En el cual pues se entremezclan, ¿no? Estas primeras conversiones, la participación de cristianos, su actitud, la destrucción de sinagogas, la conversión, ¿no? de los líderes de la comunidad, y no sé, un proceso muy interesante, a la vez que complejo, que en ocasiones casi lo solemos siempre situar, ¿no? En estas comunidades del Mediterráneo oriental, ¿no? Pero que conservamos por suerte, ¿no? Esta encíclica del obispo Severo, que bueno, en el 2018 se ha releído por muchos autores, ¿no? Y creo que pues están haciendo pues conclusiones muy sugerentes, ¿no? Más allá de lo que pudiera ser, ¿no? El estudio propio del documento. La verdad que sí, que parece una pequeña Guenisa del Cairo, ¿no? Que nos permite conocer cómo era la vida de los judíos en las islas. ¿Crees, Jordi, que todavía falta por encontrar muchos documentos, muchos testimonios de esa presencia o ya...? Sí, sin duda, sin duda. Desde mi ámbito de estudio, más centrado en el siglo XIII, XIV y en ocasiones el siglo XV, yo en un momento determinado tuve que parar la documentación porque sabía que si no era imposible acabar con los estudios que estaba llevando a cabo, ¿no? Hay, bueno, a modo de ejemplo, hay multitud de documentos, ¿no? En hebreo que no han sido todavía analizados. Algunos de ellos quizás son simples pues contratos matrimoniales, ¿no? Ketubaj, o son simples anotaciones en hebreo a documentos escritos, ¿no? En latín o ya a principios del XV en un catalán bastante, entre comillas, primitivo. Pero basta que analicemos documentos, ¿no? Como los protocolos notariales, ¿no? Donde nos aparecen pues desde testamentos a intercambio de productos, etcétera, en cualquier época, y en ellos nos vamos a encontrar directa o indirectamente, por lo menos en la Edad Media, que es el ámbito de estudio que más conozco, una presencia muy activa, ¿no? de la comunidad judía, que no solo la quiero circunscribir a aspectos económicos, puesto que bueno, es también la época de la gran efervescencia cultural, ¿no? De la escuela cartográfica mallorquina, ¿no? Estamos hablando de la época de la familia Cresques, de la época también, ¿no? De la migración forzada, ¿no? O del exilio o de la diáspora mallorquina, ¿no? A partir de 1391, ¿no? Con la comunidad judía de Argel, ¿no? Donde yo sospecho también que en el norte de África pudiera aparecer en alguna ocasión algún documento, ¿no? Yo creo que cuando alguna comunidad es atacada de una forma o de otra, intenta salvar algunos de sus documentos, no estrictamente solo, ¿no? Religiosos, como pues morales, también documentos económicos, etcétera. Y yo creo que posiblemente, ¿no? En alguna de estas diásporas aparecieran, ¿no? en otro lugar esta documentación. Claro, ¿no? como el intercambio que hubo con la familia Tarangi, ¿no? Por ejemplo, sí, cosas efectivamente. así. Sí, efectivamente. Ahora, por ejemplo, pues no sé, algunos de los nuevos estudios, ¿no? Que son protagonizados por jóvenes universitarios, ¿no? O personas que están realizando en estos momentos, ¿no? Estudios de doctorado o máster, pero también algunos son profesores consolidados, ¿no? En las universidades de Baleares. Basta que analicen documentos que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, como la simple correspondencia, ¿no?
para encontrar un universo muchísimo más complejo, ¿no? Y muchísimo más activo, ¿no? de algunos protagonistas. Es verdad que también con ello quizás podamos dar una visión muy, en ocasiones sesgada, ¿no? Porque hablamos muchas veces de grandes proyectos de personas, ¿no? Que profesan la fe o la religión judía, ¿no? Pero por encima de ello, creo que todavía nos cuesta y debemos profundizar en lo mismo, ¿no? En estudios de comportamientos más amplios, ¿no? Desde lo antropológico a lo social, a los rituales, a las prácticas, pero quizá la documentación, como pueden imaginarse, en muchas ocasiones nos limitan, ¿no? Hacia conclusiones desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista económico. Claro. Bueno, Jordi, ¿crees que este interés por los judíos en las Baleares tendrá continuidad? ¿Habrá próximas jornadas? ¿O vais a, también es otra pregunta, te repregunto, Muy bien, ¿vais muy bien. a editar algún tipo de libro que recoja las ponencias que Sí, sí. sean? Bueno, tengo que decir en primer lugar que ha habido mucho interés por ver qué proyección tenían estas jornadas más allá del propio encuentro que hemos realizado, ¿no? Es verdad que se han puesto en contacto con nosotros personas de diferentes lugares que nos excusaban, ¿no? La asistencia y la imposibilidad de venir, pero que tenían interés por saber de las conclusiones, ¿no? A las cuales se habían llegado en estas jornadas. Y como viene siendo habitual, ¿no? Las jornadas de estudios locales, ¿no? Que lleva ya, digamos, esta es la 36 edición que lleva a cabo el Institut d'Estudis Balearics. Cada vez que se realizan unas jornadas, el inicio de las jornadas incluye la presentación de las actas de las jornadas anteriores, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esperamos, ¿no? Que para las jornadas del año que viene, que aún desconocemos la temática, estemos inaugurando, ¿no? Las mismas jornadas con la presentación de las actas de estas mismas, ¿no? Sobre los judíos en las Baleares. Más allá de esta edición de las actas, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, estamos un poco a la expectativa, ¿no? Ahora estamos como un poco reordenando toda la información que hemos recibido. Ha habido interés, ¿no? Desde algunos centros de estudio relacionados con el judaísmo o de comunidades, ¿no? Judías, por ver si de una forma o de otra pudiéramos, ¿no? Ofrecer al margen, ¿no? de la edición de estas jornadas algún tipo de conclusiones o quizás de pequeño o gran estudio, ¿no? O manual o síntesis que de una forma o de otra pudieran compilar toda la información que se ha ido extrayendo, no de las jornadas, sino de todos los procesos, ¿no? De estudios y de investigación que hay, vamos, prácticamente hasta el año 2018. Y bueno, estamos en ello. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora nos vamos a centrar bueno, vamos a descansar un poco, pero bueno, luego nos centraremos en la edición de las jornadas y yo creo que, bueno, el tema da para muchas cosas más. No sé exactamente si iremos a algún otro sitio, si se nos invitará a hacer una aportación similar en alguna otra universidad o centro de estudio. Bueno, nosotros estamos abiertos, ¿no? A cualquier tipo de propuesta porque pensamos que es, digamos, obligada, ¿no? Nuestra misión como historiadores de poner sobre la mesa estos puntos para debatirlos, ¿no? Sobre todo no para convencer a nadie, sino para poner sobre la mesa pues esto, aquello que algunos historiadores siempre lo sitúan, ¿no? En los márgenes, ¿no? Bueno, siempre se habla, ¿no? De los judíos, como de otras comunidades, no quiero hablar exclusivamente de los judíos, ¿no? Estos márgenes, ¿no? Estas pequeñas comunidades que además incluso también se cierran, ¿no? En sí mismo en algunos casos y que hay cierto amor y odio por saber un poco qué ocurre dentro en el seno de estas mismas comunidades, ¿no? Y yo creo que eso también es el fruto de este interés, ¿no? Por saber realmente, desde más allá, ¿no? De las comunidades judías actuales, que han tenido un interés bastante importante, saber un poco qué conocemos, qué se conserva y hacia dónde podemos ir, ¿no? Con estos nuevos estudios. Y reivindicar, por lo que me estás diciendo, reivindicar de alguna manera el carácter judío, también judío, de las Islas Baleares. Bueno, evidentemente en determinados momentos de la historia de las Baleares hay una presencia judía muy, muy activa numéricamente, demográficamente. En la época medieval estamos hablando, ¿no? de una comunidad judía
que en algunos momentos supera el 5% de la población, entre el 5 y 10% de la población, de una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Del siglo XIII-XIV, ¿no? Muy dinámica y con una comunidad, digamos, que bastante activa. Por ejemplo, entre lo que esta huella o presencia que comentabas, una de las ponencias que no he comentado con anterioridad, pues viene de la mano del mundo de la cocina, ¿no? Se realizó por parte del gastrónomo Bep Alès una charla con explicación in situ, ¿no? Con el cocinero Víctor Bayo, ¿no? El presidente, o no sé si es presidente, pero al menos de la Asociación Fra Roger de Gastronomía Menorquina, sobre la presencia, ¿no? O la cristianización de la cocina judía en Menorca y su presencia en los platos actuales, ¿vale? O sea, es evidente, ¿no? Que hasta la actualidad, ¿no? Ahora hace unos meses, por ejemplo, en Palma, pues se inauguró, ¿no? un memorial, una placa en memoria, pues, de los autos de fe, ¿no? De 1691, y es evidente, ¿no? Que esta presencia existe y que creo que forma parte, ¿no? De la idiosincrasia no diría de las Baleares, porque diría de la idiosincrasia de cada una de las islas y de cada una de las comunidades, porque también hay que tener en cuenta que las comunidades judías, y lo digo en plural, también tenían sus propias particularidades internas y sus claras diferencias en un momento cronológico concreto, pero también desde el mundo antiguo al mundo contemporáneo con gran heterogeneidad, ¿no? Y creo que eso también habría que destacarlo. Bueno, Jordi, nos pasa lo mismo que a ti con la documentación, que en algún momento hay que parar. Sí. Ya sabes que en la radio tenemos el mandato del tiempo, seguiríamos hablando contigo muchísimo más, pero nada, queremos despedirnos agradeciéndote que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad y dándonos la enhorabuena por estas jornadas tan interesantes. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por el interés y evidentemente por el trabajo que estáis haciendo también.